En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. Bajé presuroso, sin cerrar la ventana que una ráfaga batió. Nos pusimos en camino con toda premura. Cuando llamó el mayordomo, aún brillaban algunas estrellas en el cielo. Cuando partimos, oí cantar a los gallos de la aldea. De toda suerte no llegaríamos hasta cerca del anochecer. Hay 9 leguas de jornada y malos caminos de herradura trasponiendo monte. Adelantó su mula para enseñarme el camino, y al trote cruzamos la quintana de San Clodio, acosados por el ladrido de los perros que vigilaban en las eras atados bajo los hórreos. Cuando salimos al campo, empezaba la claridad del alba. Vi en lontananza unas lomas yermas y tristes, veladas por la niebla. Traspuestas aquellas, vi otras y después otras. El sudario ceniciento de la llovizna las envolvía. No acababan nunca. Efectivamente, como muchos de vosotros, amigas y amigos, habréis adivinado, el fragmento que acabo de leer pertenece a las sonatas de Ramón María del Valle Inclán, concretamente a las primeras páginas de la Sonata de Otoño, la primera de aquellas, publicada en 1902. 3 años tardaron en salir las 4 sonatas, de 1902 a 1905. Es con estas precisamente con las que Valle inicia su carrera de escritor. Relata en su tetralogía de forma autobiográfica, su subtítulo sería Memoria del Marqués de Bradomín, los amores de un cínico enamoradizo y casquivano, pero sentimental y noble don Juan. En estos relatos se expresa el autor con la sensualidad típica de los discípulos de Rubén Darío, padre del modernismo, quien lo llevó de Hispanoamérica a España. La pasión, el encanto y su afán por la vida convierten a Bradomín en uno de los personajes inolvidables de la literatura. Sonata de Otoño se desarrolla en un pazo al que se dirige el marqués, en el cual se está muriendo su amada Concha, una mujer con la que tuvo una relación amorosa anteriormente y quien ha seguido enamorada de él hasta el final. Valle Inclán reconoció haberse inspirado en la figura de Carlos Calderón y Vasco, militar español que llegó a ser brigadier durante la Tercera Guerra Carlista, aunque en otra ocasión dijo que lo hizo en el escritor Ramón de Campoamor. Por otro lado, nuestro Antonio Machado menciona al personaje en su famoso poema autobiográfico Retrato de Campo de Castilla en 1912. Buenas tardes, amigas y amigos, soy Tomás Sánchez y estamos en un nuevo programa de La Estantería, concretamente el número 35, en Radio Proverso, la radio que es cultura. Espero sinceramente que el espacio de hoy sea de vuestro agrado. Y es que el pasado 28 de octubre se cumplieron 156 años del nacimiento de Ramón María del Valle Inclán, en Villanueva de Arosa, Pontevedra, concretamente el año 1866. A los 69 murió en Santiago de Compostela el 5 de enero de 1936. Hombre polifacético, de dilatadísima carrera literaria y vital, y que tocaría todos los géneros literarios posibles, se trata de un autor clave del siglo XX español, que merece ser recordado por todos nosotros. El pasado sábado 8 de octubre por la tarde, en la Cervecería y Espacio Cultural Río Azul, en el corazón mismo del Cerro del Águila de Sevilla, tuvo lugar la presentación del libro Leocadia en nombre de madre, de la exquisita autora Esperanza García Guerrero, un emotivo y entrañable acto al que tuvimos la suerte de asistir Lourdes y yo, en el que la autora desgranaba fragmentos de la vida de su madre, a quien el libro va dedicado. Acompañaban a la escritora, además de familia, vecinos y amigas y amigos, la poeta Ana Atalaya, que intervino leyendo unos pasajes de la obra, así como una amiga de la estantería, la escritora Rocío Hernández Triano, quien llevó a cabo la presentación, y a quien pronto volveremos a tener en el programa. Ya ven que mejor compañía imposible. Hoy Esperanza ha venido al programa a hablarnos de su libro, de su vida. Bienvenida, Esperanza. Es un placer tenerte entre nosotros.
Muy buenas tardes a los oyentes de la estantería. Un saludo a todos. Mi nombre es Esperanza García Guerrero. En primer lugar, quiero dar las gracias a Tomás Sánchez Rubio por invitarme a compartir este espacio con ustedes. Voy a comenzar contando un poco mis inicios en este universo de la lectura y escritura. Desde muy niña he sido una gran lectora, lo que me llevó poco a poco a sentir la necesidad de escribir, inventarme historias, crear personajes ficticios y llevarlos por mundos ajenos al mío. Con los años, esto desembocó en la ficción de crear pequeños relatos que iba guardando en una carpeta, muchos de los cuales aún sigue en esa carpeta. Con el paso del tiempo, contraje matrimonio, nacieron mis 3 hijos y comencé a ejercer como auxiliar de enfermería. Todo ello hizo que aparcara mis escritos. Pero, como la vida a veces te lleva por caminos insospechados, una serie de desgarros en la retina, unido a una importante pérdida de visión, hizo que tuviese que abandonar mi profesión. Fueron momentos muy duros en los que encontré refugio en mi familia y en los audiolibros. Y en estos momentos, cuando menos veía, fue cuando más necesité de la escritura, por lo que me inscribí en talleres de creación literaria como los impartidos por los poetas Ángel Leiva o Edith Checa, comenzando así a escribir mis primeros versos con letras enormes para poderlas distinguir. Pero ello dio lugar a que participara en diversas antologías, como Arde en tus manos, la antología Mirtos de poesía, antología de la mujer hispano-marroquí de la Fundación Dos Cultura, o Versos para derribar muros de la editorial Unsalúa. También comencé a participar en revistas con poemas, relatos y ensayo, entre las que destaco Hoja de papel, de la Biblioteca Infanta Elena de Sevilla, Manual de Uso Cultural, de la Universidad de Málaga, o la revista digital Groenlandia. Llegaron algunos premios, como el Premio Mirtos de Poesía en el 2009, o el galardón literario La Orden de la Manzana, recibido desde Buenos Aires en 2010. Y mi primera publicación en solitario, La Plaqué Poética, Magia Clandestina, de editorial Lautaro. Aunque nunca dejé de lado la poesía, y aún sigue conmigo, volví de nuevo a centrarme en la narrativa. Volví a mis inicios, escribiendo numerosos relatos, algunos de los cuales se publicaron en el libro Puertas giratorias, de editorial Enuida. Y durante todo este periodo de creación, coordiné numerosas actividades culturales. Un grupo de buenos amigos creamos la Asociación Biblioteca de Babel, antigua Personas Libros, de la cual soy presidenta y cuyo principal fin es el fomento de la lectura y la defensa de los libros. Coordiné y colaboré en la presentación del programa cultural de televisión de Cibao, y en 2018 y 2019 colaboré con la entidad Solidario por el Desarrollo escribiendo la vida de 2 señoras octogenarias
biografías que se incluyeron en los libros titulados Los años necesarios y Al trasluz de la memoria. En esos textos plasmé los momentos más especiales en el transcurrir de sus vidas. Gracias a que ellas tuvieron la generosidad de compartir sus recuerdos conmigo, pude disfrutar de esta experiencia tan enriquecedora. Coincidiendo con esta etapa, mi buena amiga de la infancia llamada Loli comenzó a existir para que escribiera la vida de mi madre, quien tan solo tenía 45 años cuando falleció. Algo a lo que yo siempre me mostraba muy reacia por el dolor que produce los recuerdos, más aún cuando es tan traumático como una muerte repentina. No obstante, un día tomé conciencia, porque como una vez leí, nadie muere definitivamente mientras permanece en la memoria de otra persona. Y yo estaba dejando marchar recuerdos de mi madre. Cada vez era más difícil ponerle sonido a su voz o imagen a su rostro, ese que veía todas las mañanas al despertar. Por más que buscase en los recovecos de la memoria, su estela se estaba difuminando sin que hiciese nada por impedirlo. No obstante, no comencé esta semblanza hasta que comprobé cómo a mis hermanos les ocurría lo mismo, en especial al más pequeño, quien solo tenía 2 años cuando ella se marchó y no pudo retener ni un apéndice de su recuerdo. Y ahí se inició Leocadia's nombre de madre. Fui a su pueblo, paseé por sus calles, localicé las pocas amigas que aún no habían fallecido, hablé con toda la familia, me documenté de todo lo relacionado con su entorno y comencé a escribir. Fueron momentos donde a mi memoria acudieron imágenes que creía olvidadas, días donde tuve que dejar el libro porque me era imposible controlar tantas emociones. Algo intenso, pero muy reconfortante cuando lo terminé. Ella es mi madre, Leocadia. Pero seguro que si alguien lo lee, identifica en ella a muchas madres que vivieron su niñez durante la guerra y la posguerra civil, que tuvieron que abandonar su pueblo para buscar trabajo en la capital y que se sintieron muy orgullosas cuando consiguieron formar una familia. En el libro cuento su infancia, las vivencias de su juventud, la llegada a Sevilla, el matrimonio, el nacimiento de los hijos. Somos 5 hermanos. He querido que se conozca y se recuerde a la niña, joven, novia, esposa y madre que fue. Que su presencia quede no solo en los hijos, sino en los nietos y bisnietos que no pudo conocer. El libro se presentó el sábado 8 de octubre en Río Azul, en el Cerro del Águila, el lugar donde ella se instaló cuando vino desde su pueblo. Un acto donde participaron Rocío Hernández Triano, Ana Atalaya y Pedro Bautista Avellán. Acudió gran parte de la familia y ella estuvo presente en todos los detalles. Fue algo muy emotivo. No puedo finalizar sin dar las gracias a Esther Fernández y Daniel Fernández
por su labor como correctores, así como la editorial Anaquel. Y ya me marcho, agradecida de compartir con ustedes este espacio. Hasta muy pronto. Hoy, en la sección Desde la Raíz, espacio donde tratamos el origen, la etimología de las palabras de nuestra rica lengua castellana, comentaremos, como en tantas ocasiones, expresiones y términos tradicionales que aún seguimos utilizando, pero sin tener ya conciencia de su génesis y referencias concretas. Comenzaremos con la expresión que me aspen. El verbo aspar, en efecto, significa clavar a alguien en una cruz en forma de aspa. En sentido figurado, aspar sería molestar o mortificar en gran manera a alguien y también mostrar un gran dolor o enojo con gritos y contorsiones. En cuanto a estar sin blanca, diremos que dicha expresión procede de una moneda llamada Blanca del Agnus Dei, que fue acuñada en el año 1386 durante el reinado de Juan I de Castilla, con motivo de la guerra contra el duque de Lancaster. En tiempo de Felipe II de España, la blanca ya era una moneda de muy poco valor. Aunque de aspecto blanquecino, dicha moneda en principio era de plata y cobre. Con el transcurrir del tiempo, la moneda fue devaluándose y acabó siendo acuñada únicamente de cobre. Por lo tanto, estar sin blanca es no tener nada de dinero. Tenemos una curiosa palabra, la palabra sopapo, que todavía escuchamos. Proviene del término en latín escrito del mismo modo y está compuesto por so, que significa debajo, proviene de sub, y papo, que es como se conocía a lo que todavía se sigue llamando papada o parte que se encuentra entre la barbilla y el cuello. En su origen, un sopapo era un golpe seco que se daba en esa parte, en la papada. Con los años quedó como sinónimo de bofetada o golpe que se da con la mano, aunque sin determinar en qué parte de la cara o de la cabeza. Hablamos de marear la perdiz, cuando se trata un mismo asunto una y otra vez, sin la intención de llegar a ninguna conclusión, perdiendo el tiempo por tanto y dando largas. Según parece, esta expresión proviene de la caza de las aves. Por lo visto es bastante común, antes de lanzarlas a volar para cazarlas, azuzarlas un poco, ya sea ante los perros o los ojeadores, para que se asusten y se echen a volar. Pero se hace repetidas veces, es decir, se las marea, retrasando de esa manera el inicio de la cacería. Tenemos una expresión muy curiosa, que es el parto de los montes, referirnos a algo como el parto de los montes. Efectivamente es una frase que se utiliza para hablar de aquellos acontecimientos que se anuncian como algo mucho más grande e importante de lo que realmente termina siendo. Esta expresión procede de un verso de Horacio. En las Poéticas 128, él señala el verso Parturiem montes nascetur ridiculus mus. Parirán los montes y nacerá un insignificante ratón. Sobre este verso escribió Fedro su fábula 4, que conoció una versión al castellano de nuestro Félix María Sánchez de Samaniego Zavala, que había nacido en La Guardia en Álava en 1745, muriendo también en La Guardia en agosto de 1801, y que es uno de nuestros fabulistas más famosos. La versión de Samaniego dice así: con varios ademanes horrorosos los montes de parir dieron señales, consintieron los hombres temerosos ver nacer los abortos más fatales. Después que con bramido espantoso infundieron pavor a los mortales, estos montes que al mundo estremecieron, un ratoncillo fue lo que parieron. Y nos vamos a referir ahora a la expresión ser o andarse con tiquismiquis, bastante popular por cierto. Significaría, por una parte, tener mucho reparo, molestarse por cosas sin importancia. También se aplica a las expresiones o dichos que son tan corteses y afectados que resultan ridículos. El ser un tiquismiquis se referirá a la persona que pone escrúpulos o reparos vanos o de poquísima importancia. Expresiones o dichos ridículamente corteses o afectados,
como he dicho anteriormente. La expresión filológicamente procedería por deformación del latín macarrónico tiki-miki, con che, ¿no? Tichi-michi, alteración vulgar de las palabras tibi-mi, para ti y para mí. Parece ser que alude al alfán meticuloso demasiado selectivo de algunas personas que se andaban con muchos esto para tiki, esto para miki. En fin, curioso. La expresión pelillos a la mar significa reconciliarse o se aplica cuando se reconcilian dos personas. Se basa en un ritual tradicional infantil que consistía en hacer las paces y los muchachos afirmaban que cumplirían lo convenido quitándose un pelo de la cabeza y soplando, diciendo al mismo tiempo pelillos a la mar. Rodrigo Caro explica que del mismo modo que los pelos se los lleva el aire, así no se acordarán los jóvenes más de los agravios pasados, como si el viento efectivamente se los hubiera llevado. Lo curioso es que podemos encontrar antecedentes de este ritual en la Ilíada, en el libro segundo, donde griegos y troyanos, para hacer las paces, dejando que pelearan Paris y Menelao individualmente, ofrecen unos corderos en sacrificio y lo primero que hacen es cortar unos pelillos como señal de amistad para después arrojarlos al viento. Hola, soy Alonso y me encanta leer Bilbao. Descubrí su libro, Dicho Poemas, en la feria del libro el año pasado. Me lo iba leyendo por las noches con mi madre. Primero leíamos el poema cada uno en silencio, después lo leía yo, luego mi madre, y por último yo lo cantaba más rápido o más lento, según el poema. Os voy a leer el poema titulado El susto del búho. Catapum, pam, pum. Menudo susto le ha dado el búho al coche. Era de noche. Catapum, pam, pum. Menudo susto le ha dado el coche al pino, en el camino. Catapum, pam, pum. Menudo susto le ha dado el pino al búho. Hubo. Ahora os lo voy a cantar. Catapum, pam, pum. Menudo susto le ha dado el búho al coche. Era de noche. Catapum, pam, pum. Menudo susto le ha dado el coche al pino, en el camino. Pum, pam, pum. Menudo susto le ha dado el pino al búho. Hubo. Espero que os haya gustado. Por cierto, hay un poema de 2 versos muy impactantes y una imagen aún más impactante, llamado La carretera. Alonso, que acaba de dedicarle unas palabras a nuestra próxima invitada de esta tarde, a quien admira profundamente, es un joven de 11 años, estudiante de 6º curso de primaria, lector voraz e inquieto, con múltiples aficiones, como también las tienen sus padres, Ana y Jorge, buenos amigos míos. Me dio no hace demasiado tiempo a conocer a una escritora brillante, de voz personal, tierna y vibrante a la vez, Leire Bilbao. Fue durante la anterior edición de la Feria del Libro de Sevilla de 2021, hace justamente un año, cuando Alonso se interesó por el libro Bichopoema y otras bestias de aquella autora. Entusiasmados tanto él como sus padres por el estilo y la fuerza de Leire, adquirieron otros libros, como fueron Pico Chico o Entre Escamas. Leire Bilbao Barruetabeña nació en Andarro, Vizcaya, el 27 de julio de 1978. Licenciada en Derecho Económico por la Universidad de Deusto, ha colaborado en medios de comunicación como Radio Euskadi o en publicaciones como Deia y Berria. En su juventud estuvo vinculada al mundo del versolarismo, el arte de cantar en verso de manera improvisada, de amplia tradición en el País Vasco. Como escritora con más de 20 títulos publicados en su haber, su obra se desarrolla sobre todo en torno a la poesía y la literatura infantil y juvenil. A lo largo de su carrera ha sido galardonada con distintos premios, como el Quirico de 2019 o el Premio Euskadi de Literatura Infantil y Juvenil en Euskera en este mismo año en que estamos. Varias de sus obras han sido traducidas al catalán, al castellano o al gallego.
Es un placer y un honor para mí presentárosla esta tarde en la estantería. Es una autora que realmente vale la pena leer y escuchar. Nos hablará de ella misma y de su obra. Muchas gracias, Leire, por acompañarnos hoy en el programa. Me llamo Leire Bilbao, nací en Ondarroa, un pueblo pesquero de la costa vasca, en 1978. Yo era la niña que iba a la playa con un libro debajo del brazo y mientras miraba al horizonte y al mar aprovechaba para leer. Tuve la inmensa suerte de tener un gran maestro de la improvisación oral cuando cumplí más o menos los 13 años. Se llamaba Jon Lopategui. Digamos que me reclutó y junto con 2 chicos de la comarca nos llevaba a entrenar la palabra. Aprendí a improvisar junto con ellos. En euskera se dice bertsolaritza. Cumplidos los 27 años, publico mi primer libro de poesía que se titula Eskatak, que se puede traducir como escamas. Ese mismo año publico mi primer libro de literatura infantil y juvenil, Amonak novioa du eta zer. La abuela tiene novio y qué. Desde entonces no he parado de publicar y tengo en mi haber unos cuantos libros de poesía y también de narrativa infantil. En diciembre del 2016 publico Xomorro poemak eta beste piztia batzuk y pizti poemak eta beste xomorro batzuk. Y el año siguiente me conceden el premio Euskadi de Literatura Infantil y Juvenil y también la oportunidad de traducir estos libros al castellano, al galego y al catalán. Y aquí aparecen en Calandraca, en la editorial Calandraca, Bicho Poemas y otras bestias y Bestia Poemas y otros bichos. En este poemario podéis encontrar distintos tipos de animales que vuelan, nadan, reptan, pero vamos a decir, con cierto ritmo y rima. ¿Queréis escuchar algún poema? Este se lo dedico a Alonso. El susto del búho. Catapum, pam, pum, menudo susto le ha dado el búho al coche. Era de noche. Catapum, pam, pum, menudo susto le ha dado el coche al pino en el camino. Catapum, pam, pum, menudo susto le ha dado el pino al búho. El canto del grillo. Hay un grillo en mi corazón, cri, 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 que en todo lugar y estación, cri, 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 canta al vino y a la risa, cri, 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 y al botón de mi camisa, cri, 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 canta al sol, canta la luna, y al brillo de la laguna, cri, 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 canta al baile de las hojas, cri, 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 también a las mariposas. Tengo un grillo en mi interior, cri, 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 que calla al ponerse el sol. Cri, 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 cri. Miedo. El ratón al gato, el gato al perro, el perro al lobo, el lobo al sol, el sol a la luna al ratón. El bogavante y la sardina. Un bogavante arrogante y una sardina tontina tropezaron un buen día en el fondo gris del mar. ¡Qué bogavante más arrogante!, dijo la sardina. ¡Qué sardina tan tontina!, pensó el bogavante. Se pusieron a charlar, a gritar y a discutir, y de repente una red. ¿Cómo podrían salir?
De los finos agujeros, arrogancia y tontería se escaparon hasta el fondo mientras las redes subían. Y así, juntos y atrapados, los dos ya sin inquina, tuvieron la misma suerte, bogavante y sardina. Las estaciones. En silencio ha mojado el agua las hojas. En silencio las hojas se han vuelto rojas. En silencio se han ido el verano y el sol. En silencio el otoño saluda al caracol. El rapto de la luna. ¡Han robado la luna! ¡Han robado la luna!, gritaron los animales del bosque. «Han sido los cuervos, han sido los cuervos», dijo el búho. Silenciosamente negro, aclaró el murciélago. «La han echado al lago, la han echado al lago», explicó el oso. «¿Por qué habrá sido? ¿Por qué habrá sido?», preguntó el jabalí. «Porque es la hora del baño», anunció el sapo. Ilustre don Gay, de acuerdo. La miseria del pueblo español, la gran miseria moral, está en su chabacana sensibilidad ante los enigmas de la vida y de la muerte. La vida es un magro puchero, la muerte una carantoña ensabanada que enseña los dientes, el infierno un calderón de aceite albando donde los pecadores se achicharran como boquerones, el cielo una kermés sin obscenidades, a donde, con permiso del párroco, pueden asistir las hijas de María. Este pueblo miserable transforma todos los grandes conceptos en un cuento de beatas costureras. Su religión es una chochez de viejas que disecan al gato cuando se les muere. Enlazando, como solemos hacer, el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con otro fragmento de la obra de nuestro autor Ramón María del Valle-Inclán. En este caso, se trata del comienzo de la escena segunda de Luces de Bohemia, publicada por vez primera el 23 de octubre de 1920. La mencionada escena tiene lugar en la cueva del librero Zaratustra, en el llamado Pretil de los Consejos de Madrid. Acompaña más estrella don Peregrino Gay, que según la acotación del autor ha escrito la crónica de su vida andariega en un rancio y animado castellano, trastocándose el nombre en don Gay Peregrino. ¡Ay, Luces de Bohemia! Una obra inmortal e imprescindible para entender nuestra literatura y para entendernos a nosotros mismos. Me despido por ahora de todos vosotros, amigas y amigos de la estantería. Espero que el programa de hoy os haya sido realmente de provecho. Pronto, muy pronto, volveremos a escucharnos.